de poder compartir el mensaje, la palabra del Señor, pero sabemos que Él nos ha llamado a cada uno que le ha recibido, tiene un llamado. Amén. Todos tenemos un llamado cuando nosotros recibimos a nuestro Dios como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Cada uno de nosotros, amados, tiene un llamado y Él nos ha llamado con un propósito. En primer lugar, el propósito que Dios quiere que nosotros hagamos es que si ya le hemos recibido, si ya estamos en ese cuerpo de Cristo, Él quiere que nos santifiquemos cada día. Buscar la santidad, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no viene por arte de magia, porque a usted ore en su cabeza y le ponga la mano, no viene por eso. La santidad viene cuando nosotros atesoramos la palabra y la obedecemos. Es la única forma que nosotros podemos santificarnos, santificar nuestras almas, santificar nuestro cuerpo y santificar nuestro espíritu. Por eso, en varias ocasiones, la palabra de nuestro Padre Celestial nos llama a la obediencia. La obediencia en sí trae frutos. Cuando nosotros obedecemos, llevamos frutos. Porque por gracia somos salvos, porque Dios preparó de antemano, dice la palabra de Dios, obras para que anduviéramos en ellas. Y esas obras, la primera obra que podemos hacer nosotros es obedecer conforme Cristo obedeció a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es para, hermanos, para aquellos que hemos recibido a Cristo. Porque aquí, el verso que vamos a leer, los pasajes que vamos a leer, se está hablando con personas que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. El que todavía no ha recibido a Cristo, es necesario que entregue su vida a Cristo, que entregue su corazón a Cristo, para que ese espíritu que Dios pone en la persona lo haga obediente. Todo aquel que tiene el Espíritu de Dios es obediente a su palabra, como nuestro Señor Jesucristo lo fue obediente a Él en todo lo que Él le mandó a hacer. Por eso Él dijo, no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Nosotros también no estamos para hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? A través de su palabra. ¿Cómo lo conocemos a Él? A través de su palabra. Él nos manda, Él nos da muchas cosas para que nosotros obedezcamos. Cuando usted va conduciendo en un lugar, usted ocupa una guía para no perderse. Necesitamos, usted cuando pone ese navegador, el navegador le va diciendo y le va dando instrucciones a usted cómo debe caminar, ¿sí o no? Amén. Entonces nuestro Padre Celestial también, cuando nosotros le recibimos a Él, Él nos da instrucciones para seguir en el camino, para que no nos desviemos por otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, digo, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, tenemos instrucciones. Siguiendo a Cristo, vamos por el buen camino. Obedeciendo a Cristo, vamos por el buen camino. Por eso dice la palabra de Dios, que así como Él es puro, nosotros seamos también puros. Así como Él es santo, nosotros también, dice, debemos de ser santos en todo. Entonces, la santidad no viene, amados hermanos, cuando yo digo, yo recibí a Cristo y yo soy santo. La santidad viene, es un proceso, porque el que comenzó la buena obra en usted y en mí, va a ir perfeccionándonos cada día. Y esto no se trata de que nosotros digamos, hoy soy cristiano y mañana soy mundano. No, cada día un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. Amén. Bendito sea Dios. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, bendito sea Dios por eso. Pero tenemos un llamado. Y quiero que vayamos a Efesios, capítulo 5, versículo 1. Bendito sea Dios. Vamos a leerlo hasta el 6, hasta el 7 vamos a leerlo. Bendito sea Dios. Y ahí vamos a poder ver nosotros el llamado. El llamado que tenemos como hijos, como hijas. Efesios. ¿Alguien me le puede ayudar allá, por favor, a buscar Efesios? Bendito sea el Cordero de Dios. Dios bendiga a mis hermanos también que se conectan. Hermano Diego, Colombia allá. Bendito sea Dios, el hermano también allá, Willington, de Miami. Dios lo bendiga también grandemente ese varón. Y sabemos que estamos en una sintonía de la palabra. Dios bendiga a mi hermano Nole también, que no pudo estar con nosotros, pero que el Señor le siga fortaleciendo. ¿Estamos ahí, amados hermanos? Amén. Bendito sea Dios. Dice la palabra de Dios y la leemos tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados,
Dice, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó, dice, a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene, ¿a qué? A santos. Ni palabra deshonesta, ni necedades, ni traunerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Palabra de Dios y no mía. Pueden sentarse. Así, amados hermanos, como introduje este tema, que si nosotros somos hijos verdaderos del Padre eterno, del Padre celestial que está en los cielos, vamos a andar siempre imitando a Él. Imitando no al predicador que está aquí enfrente, pero si es digno de imitar, podemos imitarlo. Si es digno de imitar, Pablo dijo que imitáramos a los que anduvieran rectamente, a los que caminaban rectamente. Usted puede ver su fruto con sus ojos. Cada uno de nosotros tiene ojos y puede ver el árbol, qué clase de árbol está viendo frente de usted. Entonces, amados hermanos, el llamado dice, sed pues imitadores de Dios. La palabra imitadores de Dios no la encontramos demasiadas veces en la palabra. La palabra que más encontramos es la que nos llama a la obediencia. Amén. La obediencia es algo primordial en el Hijo de Dios. Primordial, ¿por qué? Porque primeramente tenemos un ejemplo de obediencia. Y usted, si ha leído las Escrituras, si ha leído los Evangelios, usted sabe quién fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por eso dice, andad en amor. Y esta obediencia no viene por el esfuerzo humano. Esta obediencia viene, amados hermanos, porque aquel que hemos recibido, que es poderoso, ha entrado a nuestras vidas y Él, por su gracia, por su misericordia, pone y deposita ese deseo, ese querer, ese hacer por su buena voluntad, no porque usted es bonito, no porque usted es bonita, no por nada de eso, sino porque Él le ha placido llamarlo de esas tinieblas a esta luz admirable. Bendito sea Dios. Por eso es necesario, dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo? Como hijos amados. Él quiere que sus hijos anden en la obediencia y Él se goza que sus hijos anden haciendo su voluntad. Bendito sea Dios, dice, y andad en amor. En amor, amados hermanos, cuando usted hace las cosas por amor, nada de lo que usted hace, lo hace renegando, lo hace murmurando o lo hace por beneficio. Nada. Usted no busca beneficio del hombre, usted no busca el beneficio de la mujer. Podemos ver en el mundo cuando nosotros vivíamos en otro tiempo, en el mundo, cuando éramos por naturaleza hijos de ira. Primeramente, ¿qué decíamos? Si ella me ama, yo la voy a amar. Si ella hace esto, yo voy a hacer esto. Si ella hace lo otro, yo hago lo otro. Podemos ver, amados hermanos, que siempre actuábamos por conveniencia. Siempre actuábamos de una manera egoísta. Si aquel me hace algo, yo le hago esto también. Si aquel me hace un favor, yo le hago otro. Pero ahora en Cristo, amados hermanos, todo va a actuar por amor. La obediencia a la palabra no es una imposición que se le impone a uno. Eso nace. Nace de un corazón entregado, de un corazón constricto y humillado delante del Padre, de un corazón sabio. Porque el principio de la sabiduría
es el temor del Señor. Cuando usted teme, cuando usted dice, voy a hacer esto porque no sé ni cómo agradecerle a Dios por lo que Él ha hecho en mi vida, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No tengo ni palabras para poder decirle, Señor, gracias. Y lo único que puedo decir es gracias, Señor, por todo eso. Pero Él nos está llamando en este pasaje a ser imitadores, a imitarlo. Pero usted podría decir, pero ¿cómo voy a imitar a Dios si no lo he visto? Tenemos las escrituras, amados hermanos, que nos hablan, que nos relatan, que nos resumen la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Del unigénito del Padre, donde el Padre estaba en Él, donde el Padre caminaba con Él. Yo y el Padre, dijo el unigénito, uno somos. Entonces estaba Dios en Él. Entonces allí podemos ver a Dios en su Hijo, encarnado. Entonces debemos, amados hermanos, meditar cómo estamos viviendo. Si estamos siendo imitadores o estamos al otro bando, no imitándolo. Bendito sea el Cordero de Dios. Podemos leer allí mismo en 4:17 de Efesios. 4:17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, dice, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo, dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, dice, por la dureza de su corazón. ¿Por qué produce, digamos, qué es lo que produce en nosotros la desobediencia? La dureza del corazón. No queremos abandonar el pecado. Se nos habla y se nos habla, nos repite nuestro Padre, hijo mío, apártate de tal cosa. ¿Y nosotros qué hacemos? Endurecemos nuestro corazón. Por eso la palabra de Dios dice allá en Hebreos, si oyes hoy su voz, no endurezca tu corazón, sino obedécele a Él. Porque Él quiere sanarte. Él quiere sanar tu alma. Él quiere sanar tu corazón. Porque, amados hermanos, a veces pasamos dificultades por necios que somos. A veces pasamos momentos difíciles por necios que somos. A veces pasamos amargura porque no queremos entregar nuestro corazón. Debemos entregarlo a Él para que Él lo restaure. Él es poderoso para cambiar vida, para cambiar corazones, para cambiar pensamientos. Él es poderoso para cambiarnos por completo. Porque si esa piedra cae sobre alguno, dice, lo desmenuzará. Cambiará sus planes, cambiará los míos. Cambiará todos mis planes. Porque ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, mas Cristo vive en mí. Si Cristo vive en nosotros, amados, vamos a ser imitadores. Vamos a imitarlo a Él. Vamos a buscar de Él cómo agradarle. Vamos a buscar en su palabra. Vamos a escudriñar en su palabra. Vamos a tener un devocional, un tiempo a solas con el Padre Celestial para decirle nuestras necesidades, para decirle nuestras flaquezas, para decirle todo aquello que no podemos conllevar por nuestras propias fuerzas. Vamos a decirle, Señor, ayúdame en tal área porque siento que no puedo. Ayúdame en tal área porque siento que estoy débil. Hay que hacerlo. Y necesitamos hacerlo, amados hermanos. ¿Para qué? Para agradarle a Él, no para agradarnos a nosotros. Porque somos hijos del Padre. Hijos e hijas. Él quiere que sus hijos anden en la obediencia, imitándolo. Bendito sea Dios. Dice, los cuales, dice, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Ahí mismo estamos leyendo 4:20 ya, vamos. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad, dice, le habéis oído, o habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Si nosotros, amados hermanos, decimos que hemos sido enseñados, que hemos recibido a Cristo, ¿cuál es la enseñanza que nos da Cristo? La enseñanza que nos da Cristo, amados hermanos, es una enseñanza pura, es una enseñanza verdadera, es una enseñanza que agrademos a su Padre, que agrademos al Padre del unigénito y nuestro Padre también, porque dijo, somos sus hermanos los que hacen su voluntad.
Todo aquel que hace su voluntad, dice, es mi hermana, mi hermano y mi madre. Bendito sea el Cordero de Dios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Por qué debemos de despojarnos del viejo hombre? Porque está viciado, dice la palabra de Dios, está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos. Todo nuestro deseo carnal es engañoso. Porque dice la palabra de Dios en Jeremías, que engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Amén. A veces yo podría planear algo, amados hermanos, en mi pensamiento, en mi corazón, pero si no va conforme a la palabra de Dios, mejor no lo hago. Porque todo tiene que agradar a Dios y Él nos ha dejado sus instrucciones para que podamos vivir una vida grata, una vida agradable. Pero esto solamente, amados hermanos, lo podemos hacer mediante Cristo Jesús, si Él está en nosotros. Si le hemos recibido, si por Él hemos sido enseñados, si por Él hemos sido instruidos, vamos a caminar en obediencia a su palabra. No conforme a nuestros caprichos, no conforme a nuestros deseos. Bendito sea Dios. Por eso nos dice, sed imitadores. También nos dice, sed misericordiosos, así como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Tenemos que practicar la misericordia, y ser misericordioso no solamente conlleva en hacer buenos actos, en actuar, digamos, ayudar al prójimo. No solamente en eso mostramos la misericordia. La mejor forma de mostrar la misericordia es de llevar la palabra, de llevarle el mensaje al perdido, porque hemos podido entender y hemos visto cómo Dios se manifiesta en las vidas. Pues hemos podido ver, el día de ayer estuvimos evangelizando donde estuvimos, y bendito sea Dios, porque después nos llamaron y nos dijeron, Dios me habló por medio de ti, Dios me estaba llamando y yo voy a regresar a los caminos del Señor. Dios quiere usarlo a usted como hijo amado, pero es necesario que usted obedezca para que Dios se manifieste en su vida. Nosotros somos embajadores de Él, somos representantes de Él en esta tierra. Por eso debemos de andar primeramente en amor, para que ese amor produzca misericordia. Bendito sea el Cordero de Dios. Vamos a leer un pasaje ahí en Judas. Judas capítulo 1, porque solo Dios tiene uno. Bendito sea Dios. San Judas 21 al 23 vamos a leer. Dice la palabra. Dice, conservados en el amor de Dios, esperando, dice, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros, tened misericordia, con temor, dice, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Aquí se nos llama por el amor va a producir misericordia. Vamos a tener misericordia, vamos a llevar el mensaje, pero primeramente vamos a llevar a Cristo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, para que sin palabras, amados hermanos, con el testimonio que usted está dando del Padre Celestial, usted ya no hable mucho, sino que puedan ver el reflejo de Dios en su vida, puedan ver la gloria de Dios en su vida y en la mía. Bendito sea el Cordero de Dios. Por eso dice, a los que dudan, convencerlos. ¿Cómo los convencemos? ¿Con nuestras propias palabras? No, con la palabra de nuestro Padre Celestial. Con esa palabra los convencemos. A otros, salvad, dice, arrebatándolos del fuego, sacándolos del infierno, amados hermanos. ¿Por qué? En primer lugar, aquel que no tiene a Cristo en su vida, ese está condenado ya. Entonces, cuando nosotros le compartimos el evangelio, le compartimos la palabra, y aquel recibe esa palabra, es sacado del infierno. Yo fui sacado del infierno. Yo iba con rumbo al infierno. Y Dios tuvo misericordia y usó una persona o un hijo de Él para hablarme la palabra y me sacó de donde andaba. Me sacó de todo eso, de donde yo vivía, amados hermanos. Vivía perdido en delitos y pecados. Vivía contaminado allá, amados hermanos, con el mundo. Y no tenía ningún deseo de agradar a Dios. No había ni deseo. Y ahora, ¿quién es el que ha puesto deseo? ¿Yo estoy aquí por mi propia cuenta? No, amados hermanos, no estoy aquí por mi propia cuenta, sino porque el Padre Celestial tuvo misericordia de mí. Él tuvo compasión de mi vida. Y así como tuvo compasión de mi vida, Él tiene compasión de todos. Y por eso
les está hablando en esta hora. Está hablando a través de su palabra para que obedezcamos, para que seamos imitadores, para que seamos verdaderamente hijos de Dios. No que no solamente nosotros digamos, porque bendito sea Dios, yo puedo decir, no, pues mi padre es tal persona, y yo no podía obedecerle. ¿Cómo puede ver, digamos que puede saber que es mi padre? Por el ADN, hacen la prueba de ADN, saben quién es mi padre. Y nosotros, dice la palabra, que tenemos el ADN del Padre. Hemos sido engendrados por Él. Cada uno que le ha recibido como Señor y Salvador, cada uno que ha aceptado su palabra, cada uno que ha aceptado el señorío de Cristo, cada uno es hijo de Él cuando ha aceptado el señorío de Cristo, ha aceptado su palabra. Porque algunos dicen, yo soy hijo de Dios, pero rechazan la palabra. ¿Cómo es posible que usted sea hijo de Dios y rechace la palabra? Es imposible. Se puede molestar uno por cierto momento, porque hemos visto en lo terrenal, ¿verdad? Cuando nuestros padres nos castigaban, nos enojábamos, ¿sí o no? En cierto tiempo, en cierta manera nos enojábamos, sí. Pero después reconocíamos. Y ahora lo reconocemos por completo. Ahora sabemos que nuestros padres no nos castigaban solamente por castigarnos, sino para el bien de nosotros. Nuestro Padre nos habla, amados hermanos, y a veces nos castiga por el bien de nosotros. Para que nuestra alma no se pierda, para que nuestra alma no perezca en el infierno. Bendito sea Dios, porque Él dice que Él no quiere la muerte del impío. Él no quiere la muerte de ninguno. Él no quiere que ninguno se pierda en el infierno, sino que todos vengan, dice, procedan al arrepentimiento. Él quiere, amados hermanos, que andemos en la verdad, que andemos en la luz, porque somos hijos de luz, hijos del día. No de la oscuridad, no de las tinieblas, no del pecado, amados hermanos. Ya no debemos andar en mentiras, ya no debemos andar en falsedades, ya no debemos andar, bendito sea Dios, lo que dice aquí, fornicación, ni aún se nombre. Y toda clase de inmundicia. Bendito sea Dios. Vamos a leer otro pasaje en Mateo 5, 38 al 48. Imitemos sus sanas palabras, amados hermanos. No imiten lo que yo digo, imiten lo que la palabra de Dios dice. Bendito sea Dios. Todo lo que es palabra mía, no la tome, deséchela. Pero la palabra de mi Padre es así, es digna de ser recibida por todos. Mateo 5, 38 al 48, vamos a leer. Bendito sea Dios. Si es que le hemos recibido, tenemos que andar, amados hermanos, imitarlo en sus sanas enseñanzas, en sus sanas palabras. Amén. Dice la palabra así: oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, dice, no resistáis al malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y aquel, dice, que quiera ponerte a pleito o quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así lo mismo los publicanos? Dice, y si saludáis, dice, a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como también vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto no se trata, amados hermanos, que yo voy a ser perfecto en lo que yo digo. Perfecto por lo que yo estoy pensando, amados hermanos. Somos perfectos en nuestro Padre cuando obedecemos su palabra. Podemos ver el llamado que tuvo Abraham y Abraham dio testimonio de todas estas cosas. Dios dio testimonio de Abraham, ¿sí o no? Dio testimonio, dijo que él había hallado, bendito sea Dios, obediencia en él. Porque aquel dice, sin ver a dónde él lo mandaba, él iba. Obediente por la fe, porque había creído en el Dios verdadero, había creído en el Dios de esta palabra, en este Dios que cambia, que liberta. Bendito sea Dios. Podemos ver que él dio testimonio de nuestro Padre. Bendito sea el Padre celestial. Vamos a leer otro pasaje también ahí en Juan capítulo
Juan capítulo 5, versículo 19. Bendito sea Dios, alabado sea el Cordero de Dios, sabiendo que solamente Él es el único quien puede cambiar y transformar el corazón del hombre. Amén. Juan 5, 19. Dice la palabra así. Respondió entonces Jesús y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver algo muy importante en este pasaje. Podemos ver y podemos poner un ejemplo. Cuando el niño está pequeño y ve hacer algo que hace el padre, el niño quiere imitarlo. El niño quiere hacerlo. Entonces, bendito sea Dios. Cuando nosotros, amados hermanos, vemos en su palabra lo que el Padre nos manda hacer, lo que el Padre nos pide que hagamos, y nosotros lo hacemos, entonces somos hijos de ese Padre el cual queremos imitar. Pero si no somos hijos del Padre, no vamos a querer imitarlo, sino que solamente vamos a querer vivir como a nosotros nos parece, como nosotros pensamos que es bueno. Bendito sea Dios. Entonces vamos perdidos. Debemos de aceptarlo a Él, de recibir su consejo, de imitarlo, como dice la palabra: sed imitadores de Dios como hijos amados. Hijos, sed imitadores de Dios, dice, como hijos amados. Bendito sea. Debemos que andar, como dice también, en amor. Debemos de andar en amor, y por eso todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, no lo hagamos por la fuerza. Porque si lo hacemos por la fuerza, mejor no lo hagamos. No lo hagamos porque de nada sirve, no sirve de nada. Si no es Dios que pone en nosotros ese querer, mejor no lo hagamos. Como le dije a cierta persona: si vienes aquí por la fuerza, mejor no vengas. ¿Por qué? Porque lo está haciendo en vano. En vano hace lo que hace. Y esto estoy hablando de personas que dicen que son cristianos. No estoy hablando de aquel que dice que no conoce a Dios. Estoy hablando de los que dicen, de los que afirman y dicen: pero yo me esfuerzo a hacer esto. Jesús dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Si no está Cristo con nosotros, absolutamente no podemos hacer nada. No podemos obedecer al Padre Celestial. Bendito sea Dios. Vamos a leer un pasaje ahí. Juan 13, 34 al 35. Si me puede acompañar. Bendito sea Dios. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 13. En su versículo 34 y 35. Vamos a leer qué nos dice ese pasaje. Bendito sea Dios. 13, 34 y 35. Gloria a Dios. Dice la palabra: y hijitos, aún estaré con vosotros y un poco, y me buscaréis, como los dije a los judíos. Así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis también unos a otros. Y en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. ¿Cómo van a conocer que somos hijos de Dios? En el amor. Si tenemos amor unos con otros, y este amor no viene por sentimiento, este amor no viene porque yo quiero amar, este amor viene del Padre Celestial. Si usted es hijo de mi Padre, yo voy a amar al hijo de mi Padre, y yo voy a tener misericordia a aquel que no es hijo todavía. El prójimo, le voy a llevar el Evangelio para que pueda recibir al Padre, para que pueda recibir la palabra, y esa palabra haga la transformación en la vida de la persona. Entonces, por amor, yo voy a llevar la palabra, y por amor, yo voy a amar a mi hermano. No le voy a desear un mal. ¿Por qué? Porque tengo el amor. En el amor dice: el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo es eso que puede el amor cubrir multitud de pecados? Si su hermano peca contra usted, dijo Jesús, vaya con él y hable con él. Si peca contra ti, dice, ve, habla con tu hermano. Si se arrepiente, has ganado a tu hermano. Pero si no se arrepiente, ve, dice, llévale 2, para que en boca de 2 o 3 testigos
se pueda ver el problema que está pasando. Pero si no cree, si no dice, ve y díselo a todos, a la iglesia, a los que se congregan, a toda la iglesia, a los congregantes allí. Y tenlo como gentil o publicano, que lo tenga como una persona que no tiene a Dios. Una persona que no tiene a Dios. Así lo va a catalogar. ¿Por qué? En primer lugar, si un hermano en Cristo me ofende, yo voy a estar dispuesto a perdonar. Y él, si es hijo, si es hija de Dios, va a estar dispuesto también a perdonar y a pedir perdón. Pero si no es hijo, no va a estar dispuesto. Bendito sea Dios, no va a estar dispuesto a perdonar porque no es hijo. Porque no tiene el verdadero amor. Porque el ADN de nuestro Padre Celestial es el amor. Amén. Quien ama ha conocido a Dios. El que no ama no lo ha conocido. No lo ha visto ni lo ha conocido, dice el apóstol Juan. Bendito sea Dios. Entonces, ¿qué nos une? El amor. Amén. Eso nos puede unir como iglesia. Amén. No nos une, digamos, nada de este mundo. Solamente quien nos puede unir es Dios a través de su palabra. Yo voy a estar de acuerdo lo que dice nuestro Padre. Usted va a estar de acuerdo lo que nuestro Padre nos dice a través de su palabra. Y ahí estamos. Tenemos comunión, dice, los unos con los otros. Y nuestra verdadera comunión es con el Padre y con su Hijo, Jesucristo. Amén. Bendito sea Dios. Entonces el llamado es andar en amor. Hacer las cosas por amor, no por la fuerza. Porque si lo hacemos por la fuerza, el amor del Padre tampoco está en nosotros. Jesús dijo, allí en 15, de 15:6, dice, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano. Dice, si no permaneced en la vid, tampoco vosotros, dice, vosotros. Y si permanecéis en mí, dice, vosotros serás verdaderamente mis discípulos y llevaréis fruto. Llevad fruto. ¿Cuál es el fruto primero que vamos a llevar? Amor. Amén. Fruto de amor. Frutos, misericordia. Por misericordia salvada, ¿quiénes? Aquellos que están perdidos, aún desechando la ropa contaminada de sus carnes, como dice la palabra. Bendito sea Dios. 5:16, voy a leer aquí. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis, dice, y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pregunta. Muchos toman este versículo para decir, Señor, dame una casa. Señor, dame un carro. ¿Está hablando de carros aquí? No. Está hablando de fruto. Señor, dame amor. Él os lo da. Señor, dame paciencia. Él lo dará. Amén. Señor, dame mansedumbre. Él lo dará. Dice, pedís y pedís mal para vuestros deleites. Por eso no recibís. Pero si pedimos como conviene, por eso Jesús fue claro y dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas no tenéis necesidad que las pidáis. Dice, os serán añadidas. Él va a añadir, Él va a suplir su necesidad, pero es necesario que usted ande en obediencia y lleve fruto para el Padre Celestial. No para usted, porque ¿de qué me sirve a mí llevar el Evangelio y vanagloriarme y decir, aquí está su apóstol, aquí está su profeta, aquí está su pastor? ¿De qué me sirve a mí? Aún haciendo lo que ustedes hagan, dijo Cristo. ¿Qué dijo? ¿Cómo debemos de llamarlos? Siervos inútiles somos. Porque haciendo lo que Él nos ha mandado hacer, ¿cómo vamos a decir que lo hacemos por nuestras propias fuerzas?
Si ni siquiera puedo moverme, ni siquiera puedo respirar si no fuera por su misericordia. Nadie os engañe. ¿Qué dijo Pablo? Que nadie los engañe. No se dejen engañar. Solamente porque le dicen traiga su diezmo aquí y llámeme, yo soy el pastor. El pastor fulano de tal, llámele a él. Amados hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Solamente somos, dijo Pablo, servidores, colaboradores, labranza suya. Él produce en nosotros. ¿Cómo nosotros vamos a ponernos nombre? Si Él es que produce en usted y en mí ese buen deseo. Si Él lo ha llamado, si Él lo ha escogido a usted para que usted lleve fruto, ¿cómo usted va a decir? Yo oré, dice. He podido ver muchas personas que dicen, ay, oré por el hermano y el hermano se convirtió. ¿De qué sirve que oró entonces si estaban vanagloriándose? Dios tuvo misericordia. Es como a Moisés le dijo, ¿sabes qué Moisés le dijo? Cuando iba, él oraba por las plagas. Sí podemos ver esos pasajes, ¿verdad? Hemos leído, ¿va? Él oraba por las plagas y le decía, Señor, quita esta plaga ya porque está afectándonos. ¿Qué hacía Dios? ¿Lo hacía o no lo hacía? ¿Por qué lo hacía? ¿Porque Moisés lo decía o porque él tenía misericordia? Por la misericordia. Amados hermanos, nosotros debemos, todo lo que hagamos, no debemos de hacerlo para ser vistos por los hombres, para que, digamos, para vanagloriarnos, para decirnos, para que el corazón se nos infle. No, amados hermanos, sed humildes, sencillos, hijos de Dios. Amén. En medio, dice, de esta generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares del mundo. Cada uno de nosotros, si Cristo vive en nosotros, vamos a reflejar la luz de Cristo. Si Cristo vive en nosotros, amados, vamos a reflejar esa luz verdadera, esa luz que cambia, esa luz que cambia el lugar oscuro, amados hermanos. Vamos a leer otro pasaje ahí mismo, en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y vamos a ir rapidito porque quiero terminar. Bendito sea Dios. 4:21 en 1 de Juan. Dice la palabra. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. 1 de Pedro 5:8. Bendito sea Dios. 1 de Pedro 5:8. Dice así la palabra. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si yo hago lo que hago, amados hermanos, vengo a ser como el fariseo que condenaba al publicano. Yo predico, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, yo evangelizo, yo hago esto en las calles, yo hago, amados hermanos, y todo lo que hago queda en nada. Si yo hago lo que hago, la honra y la gloria, ¿para quién es? Para Dios. Porque Dios pone en mí ese buen deseo. Amén. Pero por eso debemos de reconocerlo a Él, imitarlo a Él, vivir, andar como Él vivió, vivir como Él, andar, dice, como Él anduvo. Es lo que dice la palabra, que andemos como Él anduvo, que lo imitemos a Él. Y podemos ver las enseñanzas de Cristo, bendito sea Dios. Esas enseñanzas maravillosas, esas enseñanzas que nos exhortan, que nos redarguyen, esas enseñanzas, amados hermanos, que nos ponen en qué pensar. Porque, y aquí no se trata de que yo voy a obedecer la palabra por mi propia fuerza. No es eso. La buena obra que Dios preparó de antemano, ¿sabe cuál es? Que tuviéramos obediencia. Esa es la buena obra. ¿Y cómo podemos conocer las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en esas buenas obras? Bendito sea Dios. Para que seamos imitadores. Tenemos la palabra. Si nosotros queremos conocer más a Dios, ¿a dónde lo podemos conocer? En las Escrituras. Escudriñando las Escrituras. Jesús
¿Recuerdan aquel pasaje de 5:39 de Mateo que dice que Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que ahí está la vida eterna y ellas dan testimonio de mí? Entonces, si nosotros, amados hermanos, escudriñamos las escrituras y ponemos en obediencia, en práctica esa palabra, vamos a llevar frutos. Vamos a dar frutos dignos de arrepentimiento. Bendito sea Dios. Vamos a seguir leyendo. Dice la palabra, pero fornicación y toda inmundicia, dice, o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a quienes, a santos. ¿Usted es santo o no es santo? ¿Somos santos o no somos santos? ¿Qué dice la palabra? Que somos santos, ¿verdad? Como conviene a santos. ¿Somos santos por qué? Porque Cristo nos santifica. ¿Cómo Cristo puede santificarnos? Palabra. La palabra nos limpia. La palabra nos purifica. La palabra nos santifica. La palabra. Pero ¿cómo es que acciona la palabra en nosotros? Cuando la obedecemos. Cuando obedecemos la palabra, somos santificados. Somos purificados. Es agua. ¿La agua cómo lo limpia usted? Porque usted tenga el chorro viéndolo, con el jabón ahí al lado, o cuando usted se aplica el jabón y el agua. ¿Cómo se limpia? ¿Cómo se baña? Aplicar el jabón y el agua. De la misma manera la palabra nos limpia, nos purifica, nos santifica, amados hermanos, cuando la aplicamos a nuestras vidas. De otra manera, no hay fruto. De otra manera, somos, dice, oidores olvidadizos. No seáis oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. ¿Por qué? El hacedor, ¿sabe qué dice la palabra? Es bienaventurado en lo que hace. Bendito sea Dios. Pero fornicación, dice, y no sé, ni aún se nombre. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santo. Vamos a leer 1 Corintios 6, 17 y 18. Primera de los Corintios, capítulo 6, versículo 16 en adelante. Bendito sea Dios. Alabado sea Cristo por su gracia, por su misericordia, por su bondad para con nosotros, que tuvo compasión. 6, 17 y 18. Como está diciendo Pablo aquí, pero el que se une al Señor, dice, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cuerpo que usted tiene no es suyo. Si usted ha recibido a Cristo, ya no es suyo. Pero si usted no le ha recibido, usted dice, con mi cuerpo yo hago lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque no está Cristo. Por eso dice aquí, el 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cómo un espíritu? Ya no cumplo mi deseo. Ya no cumplo lo que yo quiero hacer. Ya no hago lo que hago, dijo Pablo. Sino hago lo que el Espíritu de Dios a través de su palabra me hace hacer. Bendito sea Dios. Ya no somos de nosotros, no nos pertenecemos. Ya no nos pertenecemos. Como dijo un varón, estaba viendo una predicación hoy, dijo nuestro hermano Diego Ardón, no me recuerdo el nombre, pero se llama apellido Ardón. Estaba viendo y dijo que muchos predican, dice, de que la falda, el vestido largo y todo esto. Nosotros, dijo él, no predicamos esto, sino que predicamos a Cristo. Cuando Cristo llega, cambia el corazón, cambia sus pensamientos, cambia todo. No hay necesidad de predicar eso. ¿Por qué? El hombre y la mujer de Dios visten para Dios y no para el mundo. Amén.
visten para agradar a su papá, a su padre, a nuestro padre. No vestimos para agradar al mundo, para atraer al mundo. Para, digamos, estar con el mundo y ser atractivos para el mundo. No, ya no. ¿Por qué? Porque el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Bendito sea Dios. Como dice la palabra, y a veces muchos toman el versículo también de acá de Timoteo, 2:9. Dice que la mujer se atavíe con ropa decorosa. Pero los hombres también deben de ser decorosos. El hombre de Dios, la mujer de Dios, la que conoce a Dios. Todos los que conocemos al Rey de Reyes, los que somos hijos, por eso se nos llama a ser imitadores. Amén. Y no por la fuerza. Porque como dije, si lo hacen por la fuerza, es que no está Cristo, no ha llegado Cristo todavía. Es necesario recibirlo, es necesario aceptarlo en nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo, ¿sabe cuál es la forma que sabemos que aceptamos a Cristo? Cuando aceptamos su palabra. Y decimos, esa palabra es verdadera y esa palabra voy a obedecerla. Es la única forma de saber que Cristo está en nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu nos da testimonio que somos hijos de Dios. El espíritu que está en usted da testimonio que usted es hijo de Dios, porque usted dice, esa palabra la recibo y es mía. Entonces, amados, cuando somos hijos de Dios tenemos el mandamiento, un mandamiento de vivir una vida agradable a nuestro Padre, una vida grata, una vida en obediencia y una vida que agrade a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hombres también deben de vestirse, dice allá en Timoteo también y en Tito también, dice, decorosos, hombres honestos. Dice, como personas que profesan piedad, que profesan amor, que profesan tener a Cristo en sus vidas. Pero si profesamos una cosa y hacemos otra, entonces venimos a hacer lo que dice Tito 1:16. Con su boca, voy a leerlo. Tito 1:16. Dice la palabra. Profesan conocer a Dios, dice, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, amados hermanos, debemos de meditar en esta palabra, meditar en la palabra. Si esta palabra que nos está hablando nuestro Padre Celestial en esta hora, bendito sea Dios, nos está hablando a nosotros como hijos, si somos hijos. ¿Por qué le habla a los hijos y no le habla al mundo? Porque, amados hermanos, el mundano nunca va a querer obedecer la palabra, jamás. Porque no hay un espíritu en él. Pero nosotros que somos hijos tenemos un espíritu, y ese mismo espíritu que nosotros tenemos nos toca y nos dice, tú tienes que cambiar tal cosa. Nos dice, porque tenemos el ADN del Padre. El que no tiene el ADN del Padre dice, aquí le entró y acá le salió. Ignora. Por eso dice profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Bendito sea Dios. Así que no profesemos tener a Dios. Demostrémoslo en nuestro diario vivir, cómo estamos viviendo para Dios. No estamos viviendo para agradar al hombre, sino para agradar a aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. Porque vivíamos, dice, perdidos en delitos y pecados en aquel entonces. Pero Él llegó y nos sacó del mundo para formarnos una iglesia santa, introducirnos en esa iglesia gloriosa. Bendito sea Dios. Por eso es necesario que atendamos a la palabra. Romanos 6, 12 y 13. Aleluya. Que el Señor nos ayude cada día. Bendito sea Dios. 12 y 13. Dice, hermanos, dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis, dice, en sus concupiscencias, en sus deseos. Tampoco presentéis, dice, vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentados vosotros mismos, dice, a Dios, como vivos de entre los muertos. Dice, de entre los muertos, dice, y también dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Un instrumento de justicia, amado hermano, vaya un ejemplo. Podemos ver, amados hermanos,
cómo nosotros podemos presentarnos a Dios, presentar nuestros miembros, nuestro cuerpo en santificación. Pero primeramente es necesario que el corazón sea transformado, que el corazón sea cambiado para que podamos hacer eso. De otra manera, la palabra de Dios solamente será una burla para nosotros. Dios no es nuestro Padre. No es nuestro Padre. ¿Por qué? Nos burlamos de la palabra. No tenemos reverencia de la palabra. Bendito sea Dios. Entonces es necesario que su cuerpo lo presente. ¿Cómo? Como vivo. ¿De dónde? ¿De dónde lo sacó Dios? Estaba muerto en delitos y pecados. Ahora, si antes utilizaba su cuerpo para seducir a los hombres, ahora no. Ocúpelo para glorificar a Dios. Amén. Cúbrase, como dice la palabra. Cubramos la vergüenza de nuestra desnudez. Así es. La palabra lo dice allá en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19 en adelante. Podemos ver, cúbrete, tapa. Dice, yo soy rico, me he enriquecido. ¿Por qué? ¿Por qué decía así esa iglesia? Decía que de nada tenía necesidad. ¿Por qué? Porque se creía saber la palabra. ¿Pero de qué servía si sabía la palabra y no la ponía por obra? De nada, en vano, no servía de nada. ¿Por qué? El rico es aquel que es obediente, temeroso a Dios. El temor al Señor. Amados hermanos, el temor a Dios produce obediencia. Amén. Temor a Dios. Temerosos, no al hombre. Porque el que se esconde del hombre, de Dios no se puede esconder. Así es. Porque bendito sea Dios, ciertas personas se visten bien decorosos cuando están con los hermanos. Pero después que no están los hermanos, andan peor que el mundo. Dice Pablo allí mismo en Corintios, Primera de Corintios 6, desde el 13 en adelante. O presentaré, dice, mi cuerpo a una ramera. En ninguna manera, dice. Porque el que se une a una ramera, dice que es un solo cuerpo con ella. Porque Dios dijo, y serán los dos, dice. Entonces, si nosotros somos una sola carne, somos una sola carne, si nos unimos, ¿cuánto más si estamos unidos a Cristo, que somos un solo espíritu con Él? El espíritu de Cristo vive, mora en nosotros, porque o ignoráis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por eso es necesario atender, amados hermanos. Es necesario obedecer la palabra. Es necesario que obedezcamos esta bendita palabra, no de hombre, sino la palabra de nuestro Dios. Segunda de Corintios 6:14. Bendito sea Dios. Segunda de los Corintios, capítulo 6, versículo 14 en adelante. Dice la palabra así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Entonces, por eso nos está diciendo aquí que no hay ninguna concordia. Si yo, profesando ser hijo de Dios, ando seduciendo, me voy para el gimnasio ya a ponerme bien, como dicen, pechito, musculoso, y de ahí vengo, me pongo una camisa aquí, mire, descuadradita para que me miren los cuadritos. ¿Qué estoy provocando en eso? Usted sabe que el que anda en la carne va a buscar carne, y el que anda en el espíritu, ¿qué va a buscar? Lo espiritual. Entonces dice, no hagamos tropezar a nadie, dijo Pablo, ¿sí o no? No hagáis tropezar a nadie. Hay que ser, amados hermanos, prudentes en todo. El Hijo de Dios es prudente, amados hermanos, como dijo, sed sencillos, humildes, como paloma, y astutos como la serpiente. Astutos.
Bendito sea el Cordero de Dios. Así que, amados hermanos, como dice la palabra, ¿y qué acuerdo, dicen, hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues vosotros. Está hablando de los que han recibido a Cristo. Sois el templo del Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán, dice, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Quiénes son ellos? Quienes han recibido a Cristo. Bendito sea Dios. Por eso, amados hermanos, es necesario que atendamos el mensaje, que atendamos la palabra para que Dios nos use. Porque a veces muchas personas quieren que Dios los use, quieren, digamos, hacer algo en un ministerio, trabajar para Dios en ciertas áreas de la vida, pero no se quieren apartar y no quieren obedecer la palabra. Es necesario que obedezcamos. Si le hemos recibido y si hemos sido instruidos por Cristo. Pero si no hemos sido instruidos por Cristo, amados hermanos, la palabra la damos. El que tenga oídos para oír, dijo Cristo, que oiga lo que el Espíritu dice. El Espíritu de la palabra. Porque la palabra es Espíritu. Bendito sea Dios.